Juan capítulo 6, vaya conmigo, mis hermanos. Para aquellos que nos visitan por primera vez, estamos predicando expositivamente, eso quiere decir verso por verso, pasaje por pasaje, el libro de Juan. Entendemos que esta es la forma más fiel de predicar la palabra, porque lo hacemos en el contexto, no sacamos de contexto un texto, no manipulamos la Biblia, simplemente leemos la palabra, explicamos la palabra y aplicamos la palabra. Y la palabra es el poder de Dios, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Por eso lo hacemos de esa manera. Y vamos ya desde abril predicando el evangelio de Juan. Vamos por el capítulo 6. Ya estamos en el versículo 41 en el día de hoy. Y pensé que iba a poder terminarlo hoy, pero de nuevamente no voy a poder terminar este pasaje. He estado tratando de terminarlo, pero hay tanto allí que quiero detenerme y poder explicarlo, aplicarlo y que el Señor hable en nuestras vidas por medio de este pasaje. Una de las cosas más hermosas que usted puede escuchar es el testimonio de salvación de alguien. De hecho, cuando nosotros bautizamos a alguien, la persona habla su testimonio en ese momento, pero no tiene que ser el único momento. Tómese el tiempo, quizás en la semana o quizás hoy, y hable con algún hermano y pregúntele, oye, ¿cómo Dios te salvó? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué Dios te hizo entender? ¿Qué pasó después? ¿Cómo cambió tu vida? Y es algo tan hermoso ver la obra de Dios en la vida de las personas. Y casi siempre vemos el mismo patrón. Una persona sabia en su propia opinión, viviendo su vida. Y de momento, en una predicación, en un retiro, leyendo su Biblia en su casa, en una conversación, quizás en un recuerdo, algo, viene alguna inclinación a su corazón a buscarle a Dios, a sentirse como incómodo con su pecado. Es siempre la misma historia. Hay algo que los mueve de manera sobrenatural a ir a la iglesia, a escuchar la palabra. Y de momento se ven leyendo la Biblia y orando, y de momento reconocen que son pecadores y dicen, wow, Señor, sálvame, y el Señor los salva, les afirma, cambia su vida, cambia todo. Y es algo bien hermoso el de escuchar el testimonio de conversión de una persona. Lo que muchas veces está detrás de eso que estamos escuchando es la mano de Dios trayendo para consigo a Cristo los que son suyos. Lo que pasa que en términos físicos decimos, pues yo pasé al altar, o yo levanté mi mano, o yo hice esto. Pero lo que no nos damos cuenta detrás de todo eso es que la iniciativa de lo que te llevó a levantar tu mano, profesar a Cristo, venir arrepentimiento y fe, fue un deseo que Dios puso en tu corazón para que lo hicieras. Y precisamente estamos en el capítulo 6 de Juan, es el más extenso del Evangelio, y la vez pasada vimos que la voluntad de Dios es salvar a todos los que el Padre le dio a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Vimos también que no solamente la voluntad de Dios es salvar a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, sino asegurar la salvación de ellos. Eso lo vimos también la semana pasada. Y también vimos la semana pasada que el medio por el cual Dios salva al pecador es por medio de Cristo. Ese es el camino de salvación. Ahora bien, esas verdades gloriosas que vimos la semana pasada nos dicen el qué de la voluntad de Dios, pero no el cómo lo hace. Y hoy, esta mañana, vamos a ver los textos que continuamos exponiendo el pasaje de Juan, cómo Dios hace que una persona que no estaba en Cristo ahora esté en Cristo. Por lo tanto, hoy veremos una gracia irresistible. Vamos a ver tres cosas, ese es el tema, una gracia irresistible. Vamos a ver en primer lugar la voluntad caída del hombre. Vamos a ver en segundo lugar el llamado eficaz de Dios. Y vamos a ver en tercer lugar la promesa de vida eterna aquí y ahora. Así que vamos a leer el pasaje que tenemos delante, Juan capítulo 6. Vamos a leerlo desde el 35 para que veamos toda la historia, no nos perdamos la historia completa. Sé que vamos por domingos seccionados, pero esto es parte de algo que está sucediendo. Versículo 35, Jesús les dijo a la multitud que estaba allí,
yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Y hasta este punto parecería que Jesús es un salvador fracasado porque ninguno de la multitud creyó en él a pesar de que él había visto sus milagros, había escuchado su predicación. Pero miren el versículo 37, Jesús les dice que todo lo que el Padre le da vendrá a mí y el que a mí viene de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucite en aquel día final. Versículo 41 nos toca hoy. Por eso los judíos se convirtieron al Señor y dijeron, ¡wow! No. Por eso los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Jesús les dijo, no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo aquel que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Y no es que haya alguien que haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. En verdad yo les digo que el que cree tiene vida eterna, mis hermanos, y podemos cerrar la Biblia, irnos y ya Cristo nos predicó. Yo espero no oscurecer lo claro que está aquí. Así que veamos en primer lugar la voluntad caída del hombre. Versículo 41, vemos que comienza hablando de los judíos, pero no estamos hablando de la multitud. Sí, pero al parecer que entre la predicación pasada y esta, entre el versículo 40 al 41, hay una transición de público. Parece ser que se regó por la ciudad o por Capernaum lo que Jesús estaba enseñando a las multitudes, llegó a manos, a oídos de los judíos, y los judíos se incomodaron por la predicación de Jesús. Y por eso en el versículo 41 comienza diciendo, por eso los judíos. Ya no habla de la multitud. Parece que la multitud queda atrás, parece otro escenario. De hecho, en el versículo 59, vaya rapidito conmigo, cuando él termina esta parte, mira dónde la termina. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por lo tanto, es posible que ahora Jesús ya no esté con la multitud y esté enseñando en una sinagoga. Es posible. O de camino a ella. Es posible. Pero el punto es que el versículo 41 dice que los judíos murmuraban de él. En vez de afirmar las palabras de Jesús y creer en él por lo que él había dicho, comenzaron a murmurar de él. Esta palabra murmurar carga el sentido de comunicar una queja que se oye en inglés como grumbling, como ese tipo de sonido audible, no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Los judíos estaban dando a conocer audiblemente a otros su incomodidad y desacuerdo con la doctrina de Jesús. Decía un comentarista que esto no es nada nuevo de los judíos. Tan pronto salen del desierto, lo primero que hacen es murmurar. El mismo pecado les persigue. Esto los distinguió en el Antiguo Testamento y sigue distinguiéndole. ¿Pero por qué murmuraban? Versículo 41. ¿Qué dice? Porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y es interesante porque exactamente esas palabras Jesús no las dijo, pero ellos conectaron los puntos. Están incómodos por la declaración de la procedencia de Jesús. Y como todo incrédulo y toda persona que se niega a creer, ¿sabe lo que hace el incrédulo? Va a su razón a atar los cabos. Y miren el versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuya madre
cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que dice que yo he descendido del cielo? Parece lógico, ¿no? En su mente, ¿no? Si nosotros conocemos a María y a José, sabemos de su descendencia terrenal, ¿cómo es que él dice que ha descendido del cielo? Parece lógico en su mente, pero ellos encontraron un argumento nacido desde su incredulidad que los llevó a razonar de esa manera y a murmurar contra la afirmación de Jesús de que venía del cielo. Recuerden esto, cuando Jesús afirma que viene del cielo, está afirmando que él no es como cualquier otro hombre. Él está afirmando su eternidad. Se está afirmando que es uno con Dios y que no es cualquier hombre que ha venido de manera natural como cualquier hombre nace, sino que está afirmándose el nacimiento virginal de Jesús. Pero miremos el tono de la pregunta, como ellos hacen. No es este Jesús. Es como dijeran, ¿qué se cree este tipo? Eso es lo que está diciendo. Esa es la palabra que está ahí. Este tipo, ¿qué se cree? Tienen un tono de desprecio, de burlón, de burlarse de Jesús. Y al parecer María y José eran conocidos en Capernaum. Parece que ellos viajaban, parece que era cerca de Nazaret donde Jesús nació. Así que posiblemente estos judíos conocían de la familia terrenal de Jesús y decían, ellos, el hijo de María y de José, ¿qué le pasa a él? Y por eso consideran a Jesús como culpable de una presunción despreciable para ellos. ¿Qué se cree este? Pero hay un pequeño problema, un pequeñito problema. Y es que el testimonio de Jesús por más de un año ya era evidente. Su ministerio era conocido y aún afirmado por Juan el Bautista, que los judíos sí afirmaban el ministerio de Juan el Bautista. Las profecías se cumplieron con Juan el Bautista diciendo, viene uno detrás de mí, este es el Mesías, y ellos afirmaban, sí, el ministerio de Juan el Bautista. Por lo tanto, Jesús tiene un testigo que es el Juan el Bautista contra ellos. Segundo, Jesús tiene testigo contra ellos porque ha hecho señales y ellos las han visto. Jesús convirtió el agua en vino, sanó el paralítico, multiplicó los panes y peces, hacía sanidades. Se cumplieron todas las señales proféticas de que él era el Mesías. Era innegable las señales que él había hecho. Y Jesús claramente predicaba acerca de ese cumplimiento mesiánico. O sea, si lo tomamos aparte, parecería que tiene razón. Sí, viene de José y María, sí, pero ¿y qué hacemos con todo esto? Por lo tanto, su argumentación y murmuración es completamente pecaminosa porque partía de la incredulidad de creer lo que era evidente. Es decir, a sus propios ojos y oídos parecía lógico y razonable murmurar en contra de Jesús, de lo que dijo de sí mismo, pero cuando lo vemos en el contexto de más de un año de ministerio de Jesús, con todas las señales, las pruebas, las profecías cumplidas, era totalmente irracional y era producto de un corazón incrédulo no arrepentido. Por eso Jesús les reprende y no comienza a debatir con ellos de esa manera, de ese tema. Y les dice claramente, Jesús les dijo, versículo 43, no murmuren entre sí. Me encanta porque Jesús no le da explicaciones eso en particular de su procedencia, no. No murmuren entre sí. No le echa perlas a los puercos, como dicen por ahí. Básicamente los manda a callar. No murmuren. Y algunas aplicaciones que podemos ver de esto, mis hermanos, es que ante la incredulidad cualquier razonamiento es vano. Iglesia, cuando el hombre pecó y el pecado entró al mundo, dañó las facultades humanas, incluyendo la capacidad de razonar. El pecado dañó la capacidad del hombre razonar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el hombre sin Cristo y sin una cosmovisión de Cristo podrá razonar mucho, pero siempre su razonamiento será desatinado. Escuché esta frase, dice, nadie ha pensado bien por primera vez hasta que no crea en Cristo. Otras palabras, nadie ha razonado correctamente por primera vez hasta que no haya venido a Cristo y le haya aceptado como Señor, porque ese es el único razonamiento verdadero que podemos hacer.
Por lo tanto, el primer pensamiento correcto del ser humano ocurre cuando cae Cristo. Hay una visión humanista que pone al hombre como capaz, y no sé si has escuchado frases como esta: lo que el hombre necesita y esta sociedad necesita es más educación. ¿Has escuchado eso? Porque una sociedad educada será clave para progresar como país. Y nosotros nos enseñaron que tenemos que educarnos para ser buenas personas y que tenemos que educarnos para progresar y que tenemos que razonar y que tenemos que pensar. Y aunque es mejor el razonamiento y el conocimiento que la ignorancia, la salvación no se encuentra ni en la educación ni en el razonamiento humano, porque el pecado no se educa ni el pecado aprende, sino que el principio pecaminoso debe ser desechado por el poder del evangelio. Tú podrás tener un grado de bachillerato, maestría, doctorado, un honoris causa, puedes tener todo eso. Pero si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, eres un pecador educado que va al infierno. O podrás tener la universidad de la vida. Oye, yo tengo la universidad de la vida. ¿Sin Cristo? Eres un tonto. La salvación de un país y una sociedad no se encuentra en la educación y mucho menos en el raciocinio humano, mucho menos en el gobierno, sino en el mensaje del evangelio que transforma y cambia a la persona y le da una esperanza de vida eterna para siempre. Así que el problema más profundo, estos hombres no creyeron, pero no era por falta de señales, ni predicación, ni profecía, era porque eran incrédulos de corazón. En segundo lugar, como aplicación, tenemos que entender que el hombre no viene a Cristo no por falta de educación, sino por falta de voluntad. No quieren venir a Cristo. No quieren. Un comentarista hablando de esto, y esto es bien, bien importante porque esto es como la doctrina de la Trinidad, hay que hablarlo con mucho cuidado. Faltaríamos a la verdad si dijéramos que el hombre tiene un verdadero deseo de venir a Cristo, pero que no es capaz de ello. Sería mucho más acertado decir que el hombre es incapaz de venir porque no siente el deseo alguno de ello. Es decir, no es cierto que vendrían si pudiera, lo cierto es que vendrían si quisieran. La voluntad corrupta, la aversión secreta y la falta de un deseo sincero son verdaderamente las causas de la incredulidad, y ahí es donde está el mal en el hombre. Por eso necesitamos una nueva voluntad divina para venir a Cristo. Necesitamos que el Padre nos traiga. Y eso es lo que vemos ahora en segundo lugar. Jesús no se enfrasca para hablar de su procedencia, ya él claramente lo ha establecido, que viene del cielo, que es uno con el Padre. Pero mira lo que les dice en el versículo 24, en segundo lugar, es el Padre que nos trae a Cristo. Esta es la gracia eficaz, el llamamiento eficaz. Versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucite en el día final. Mi hermano, yo quisiera tratar de explicar eso, pero el texto está tan claro que voy a tratar, como dijo ahorita, de no oscurecerlo. Lo que Jesús está diciendo aquí, mis hermanos, es que debido a que el hombre no quiere creer y por lo tanto no quiere venir a Cristo, es la voluntad del Padre salvarlo, y por lo tanto, como es su voluntad y se va a cumplir, el mismo Padre no solamente lo va a salvar o solamente lo va a sostener, sino que él mismo lo va a traer. En otras palabras, debido a la dureza del corazón del hombre, por el pecado, por sí mismo no tienen el deseo natural de venir a Cristo, y esto se traduce en una incapacidad espiritual total del hombre para elegirlo. Lo que revela que la obra de salvación en un creyente no inicia en nosotros, sino que inicia en Dios. Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Según de Timoteo 2:9. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras
obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los siglos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y leímos esta mañana el Salmo 65. El David o el salmista decía, bienaventurado el que tú escojas y lo atraigas a ti para que habite en tus atrios. Salmo 65:4. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Esto no es un asunto ni de Calvino, ni de los reformadores, no. Esto es un asunto de la Escritura. La Biblia nos muestra que no solamente Dios es el que elige y nos da la seguridad de esa salvación, sino también que la Biblia nos muestra que es Dios el quien inicia la obra y nos trae a Cristo. Por eso el versículo 44, y vamos a desmenuzarlo un poquito más. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Mi hermano, ahí dice nadie puede venir a mí. Y nadie en griego tiene sentido de la cantidad o la medida, se traduce en ninguno. O sea, nadie es nadie. Qué profundo, ¿no? Ningún ser humano puede venir a Cristo si no lo trae el Padre. 1. 2. Palabra puede. Esa palabra se traduce como capacidad. Capaz en inglés, to be able. Viene de fuerza o suficientemente fuerte o poderoso. O sea, ninguno es suficientemente capaz en su propia fuerza de venir a mí. Y sigo tratando de traducir este texto según los significados de la palabra en el idioma original. Esta palabra que Dios usa como venir es grandiosa. Nadie puede venir, acercarse. Y recordemos que la palabra venir, Jesús la usa intercambiable con creer. Lo vimos en el versículo 35. Dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí. Cuando dice el que viene a mí, no está hablando físicamente, sino está hablando de creer en él. Y si el Padre no lo trae, ese verbo de traer, esta palabra se traduce, es muy importante porque es rica en significado y en cómo se usa en la Biblia. Y significa o trae sentido de remover algo de un cuerpo o masa. Eso es lo que significa traer. No sé si usted cocinando se le cae algo en el agua o en una piscina. Se le cae algo en una piscina, algo de valor. Y usted tiene que buscar algo para sacarlo. Tenemos que jugar un poco, ¿no?, con la marea y mover para aquí y para allá. Aquellos que han tratado, ¿verdad?, de sacar con la malla algo de la piscina. Y lo toma y lo saca. Es extraer. Es como llevarlo de un lugar a otro, de un lugar donde está traído por la fuerza. Literalmente significa arrastra. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra, si no lo trae. Y se usa para la pesca también, en varios versículos de la Biblia. Pero también esta palabra tiene un sentido de atracción poderosa. Cuando habla de traer, habla de una atracción hacia algo. Y volviendo al ejemplo con el agua, muchas ocasiones usted tiene como que jugar con la corriente para que la misma corriente, ¿no?, atraiga el objeto y usted lo cache. Y la forma en que Dios nos lleva a Cristo no es arrastrándonos por las manos y diciéndonos, tienes que convertirte en el Señor. No quiero, Señor, no me conviertas. Así no es que el Señor nos convierte. Él nos atrae, pero nos convence y nos lleva en amor a Él. Pone en nosotros un deseo por Cristo que antes no estaba. Es Dios que lo pone. Es Dios que lo pone. Esa es la forma en que el Padre nos lleva a Cristo. Y la doctrina de la gracia se llama la gracia irresistible, el llamamiento eficaz. Por lo tanto, es decir, a pesar de que la incredulidad del hombre, Dios, por medio del poder de su gracia, vence la resistencia humana
¿Y sabe cómo lo hace Dios? Quitando de nosotros la venda que ha puesto el diablo para que veamos la hermosura de Cristo y viendo la hermosura de Cristo, corramos a Él en arrepentimiento y fe. Pablo retrata esto muy gráfico en 2 Corintios 4, 3 al 6. Apúntalo por ahí. 2 Corintios 4, 3 al 6 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo, dice, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y sigue diciendo Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como su siervo por amor de Jesús. Y miren el versículo 6, esto es lo que ocurre en la conversión, esto es lo que ocurre cuando venimos a Cristo, porque Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros estábamos en oscuridad, estábamos cegados por el diablo y en un momento dado el Señor enciende una luz en nuestro corazón y de momento vemos la grandeza y la gloriosa santidad de Cristo y sentimos que somos pecadores que merecemos el infierno porque Él es demasiado santo y venimos en arrepentimiento y fe. Eso lo hace el Señor, es una iniciativa de Él. Así es la manera en que Dios nos trae a Cristo, el Padre. Por lo tanto, cuando hablamos de la gracia irresistible, hablamos que por medio de la gracia y el amor de Dios, Dios vence toda la resistencia en nosotros y nos atrae a Cristo para que vengamos a Él por medio de la fe. En otras palabras, la gracia, dice un comentarista, siempre triunfa. Hace lo que se propone hacer. En ese sentido es irresistible. Mi hermano, yo sé que si hoy usted está aquí y es salvo, es por la gracia de Dios. Y usted puede decir amén. Que lo alcanzó, que lo buscó, que lo trajo a Cristo. Eso no fue porque tú naciste en la iglesia. Yo siempre he sido cristiano porque yo nací en la iglesia. Eso no te hace cristiano. Verdaderamente cristiano. Hay personas que nacieron y morirán en la iglesia y irán al infierno. Eso no tiene que ver. Tampoco fue que te levantaste la mano en un culto y pasaste al llamado. Que esa fue la razón por la cual tú eres salvo hoy. Yo respondí al llamado una vez y le dije, Jesús, entra en mi corazón. No fue tu iniciativa de que dijiste un día, déjame buscar a Dios por mi propia fuerza. No, nada de eso. La única razón de que hoy tú eres un creyente, eres salvo, fue porque antes de cualquiera de esas acciones, Dios ya te estaba buscando a ti y había cambiado la disposición de tu corazón incrédulo para que tú le pudieras buscar a Él. No eres que eres tú quien inicia este asunto, es Dios por su gracia que lo inicia. Por lo tanto, la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento es la causa de la salvación y no el producto de ella. Es decir, para el hombre, que el hombre pueda recibir a Cristo, Dios tiene que hacer una obra y por eso tú eres salvo. Si has venido a Cristo, arrepentimiento y fe, porque Él hizo una obra para que pudieras verle. No existe nadie, ningún hombre sobre la faz de la tierra, excepto Jesucristo, que tuvo iniciativa de buscar a Dios, porque la misma Biblia dice en Romanos 3, versículo 10 en adelante, que nadie busca a Dios y que no hay ni siquiera uno bueno, ni siquiera uno justo. Y qué hermoso cuando eso ocurrió en nuestras vidas. Qué hermoso. Quizás fue una campaña evangelística. Quizás fue en tu cuarto leyendo la Biblia. Quizás fue un amigo o tu mamá orando por ti. Y de momento comenzaste esa inclinación a buscar y ir a una iglesia. Quizás fue por medio de una predicación. Quizás fue una iglesia que no fue sana, pero por lo menos había una Biblia y la Biblia con toda debilidad se escuchó. Quizás fue una conversación, quizás fue alguien en la calle. No sé de qué manera fue. Dios usa de diferentes maneras. Él salva donde sea, como quiera, a los que son suyos. Pero qué hermoso momento cuando el Señor cambió la disposición de nuestro corazón, que amaba el pecado, que odiaba a Cristo. Y de momento nos vemos ahora amando a Cristo y odiando el pecado. Es una razón de alabanza al Señor. Y si tú no has experimentado eso, no importa cuántas veces hayas venido a la iglesia, no importa cuán cristiano tú crees que sea o cuán persona buena tú crees que sea, no eres creyente verdadero.
Y por lo tanto debes pedir a Dios en arrepentimiento y fe que te salve, que te abra los ojos para que tú por primera vez puedas pensar de manera correcta. Y a la iglesia y a los creyentes, esto tiene grandes implicaciones en nuestras relaciones. Porque si servimos y adoramos a un Dios que tomó la iniciativa de la reconciliación, escuche de nuevo, si nosotros servimos y adoramos y bendecimos el nombre del Señor a un Dios que tomó la iniciativa en la reconciliación y le damos gracia y gloria a Dios por eso, porque éramos hostiles, habíamos pecado contra Él y Él tomó la iniciativa. ¿Por qué rayos a nosotros se nos pasa la idea de relegar la reconciliación hasta que el otro le dé la gana de reconciliarse conmigo? ¿Por qué no vamos nosotros y nos reconciliamos si hay una enemistad? Porque hay pecado todavía en nosotros, hay orgullo. No hace sentido servir a un Dios de gracia que tomó la iniciativa y nosotros tengamos raíces de amargura. No hay forma. Es incompatible con el evangelio que predicamos. Y esto ocurre todos los días, en nuestros matrimonios, en nuestras conversaciones. Y ahí se revela el pecado que todavía mora en nosotros. Por eso una iglesia nos santifica, porque las relaciones de la iglesia, las relaciones familiares y el matrimonio, se revela todavía el pecado que mora en nosotros. Y ese es el contexto para Dios santificarnos y nosotros entregarle ese orgullo al Señor. Mis hermanos, somos llamados a vivir de la manera en que fuimos salvados, por gracia. Y para eso necesitamos una buena dosis de humildad y una buena cuchara de humillación y servir a Cristo y seguir a Cristo. Y amigo que estás aquí, ¿por qué últimamente estás viniendo a la iglesia? ¿Qué ha pasado en tu corazón que últimamente has respondido a quizás a la invitación? Quizás a tu familia que viene. ¿Qué te está llamando? ¿Por qué tú crees que estás comenzando a leer más la Biblia? ¿Tú crees que es porque tú has dicho en tu corazón, yo le voy a dar un break a Dios a ver de qué se trata eso? ¿Tú crees que es porque tú eres más inteligente que otras personas? ¿Porque estás en un journey espiritual y quieres experimentar a Dios a ver cómo es la cosa? ¿Piensas que viene de ti, de tu capacidad? No, mi amigo. No, mi amiga. Tu corazón endurecido no quiere a Dios. Si tú tienes una inclinación hoy a venir a Dios, a escuchar su palabra, a leer su palabra, a rechazar el pecado, es porque Dios está haciendo una obra en ti. Y gloria a Dios por eso. Asegúrate, mi hermano y amigo que está aquí visitándonos, que no sea simplemente algo superficial, algo de curiosidad, sino que sea una obra genuina en tu corazón. Entrégale y ríndele tu vida al Señor, porque es una buena noticia que estés aquí hoy. Porque Dios te está llamando a salvación. Y entre el llamado y la salvación ocurren estas cosas. Ocurre esa disposición a conocer más a Dios, a ver que estos locos están allí predicando, a ver qué esta gente está haciendo allí, esta comunidad que me encontré en Facebook o en Internet. Dios está haciendo una obra en tu corazón para traer salvación en tu vida. Y como dice el autor de Hebreo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. De hecho, mira cómo Jesús explica cómo sucede esto, versículo 45. Y esto es un poquito, vamos a dar un paso más. Juan nos ayuda porque es claro, pero también nos mete en profundidades. Vamos a entrar un pasito más adentro. Cojamos un poquito de aire teológico ahora. Versículo 45. Mira cómo Jesús explica cómo sucede. Esto escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Jesús está diciendo, esto no es algo nuevo de que el Padre los trae. Desde el Antiguo Testamento, los profetas están anunciando el cumplimiento de aquello que el Padre traería a Cristo y serían enseñados por Dios. Jesús está citando aquí a los profetas, pero en particular está citando Isaías 54:13. Puede apuntarlo por ahí. Isaías 54. Y en el contexto, Isaías 54 está después de Isaías 53, que es el profeta, la profecía mesiánica más clara que tiene
Isaías. Isaías 54 es un canto de júbilo o un llamado al regocijo al pueblo de Dios por el fruto que traerá la redención que Cristo hará por medio de su pueblo. Eso es Isaías 54. Y le dice en el versículo 2, ensancha tu lugar y tu tienda. Extiéndete a la derecha y a la izquierda, versículo 3. Versículo 5, porque tu esposo es tu hacedor. Miren la imagen de Dios hablándole a su pueblo como Efesios, ¿no? Que Cristo es el esposo de esa iglesia. Tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Versículo 10, porque el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el que tiene compasión de ti. Y en ese contexto está el versículo 13 de la profecía que Jesús cita. Versículo 13, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Es decir, un pasaje que parecería estar hablando de la descendencia física de Israel, Jesús lo cita en el contexto de todos los que el Padre le daría. Y los traería a él, Dios enseñándole en el corazón a ellos. Y ese versículo 10 que habla del pacto de mi paz no será quebrantado, ¿no le suena a otro capítulo en la Biblia que también habla de los profetas? Porque Jesús dice, los profetas dice, posiblemente está refiriéndose a varios. Es Jeremías 31, 33 al 34, cuando dice, porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mis leyes dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 34. No tendrán que enseñar más a cada uno su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, pues yo perdonaré su maldad y no recordaré sus pecados. Mis hermanos, este es el anuncio del nuevo pacto que Jesucristo vino a cumplir en su sangre. Por lo tanto, lo que está haciendo Jesús aquí es impresionante. Jesús le está anunciando a estos judíos que las realidades del nuevo pacto han comenzado a operar con su ministerio, diciendo que aquellos que Dios llamaría ya fueron profetizados, que Él le enseñaría en su corazón antes de venir a Él. Porque aquellos que creen en Él son aquellos que oyen y aprenden del Padre, y el profeta Isaías ya lo había dicho. Por eso Él dice, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Es decir, antes de venir a mí, el Padre ya se ha revelado al corazón de esa persona. Hay una obra previa del Padre que ha hecho. Es interesante porque no menciona al Espíritu Santo, que luego en Juan 16 nos dice que ese es el que nos convence de pecado y justicia y nos atrae. Pero muchos comentaristas están de acuerdo que todavía no se había revelado esa teología del Espíritu Santo y Jesús no la había revelado. Por lo tanto, no la habla en este momento, pero sabemos que en Juan 14, 15, 16 habla del ministerio del Espíritu Santo como aquel que nos convence y nos trae a Cristo. Pero de nuevo, Dios es tres personas, pero es una. La Trinidad opera en unanimidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, a pesar de que Dios es un solo Dios que suscita en tres personas, opera de manera igual. Las obras de la Trinidad son indivisibles. Pero Jesús aclara, versículo 46, cuando habla del Padre, no es que haya alguien visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. Él aclara que la forma en que el hombre ve al Padre es viendo a aquel que ha visto al Padre, que es Cristo. De nuevo, Jesús está diciendo lo mismo que dijo hace tiempito ya. El que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Y como yo he visto al Padre y me escucha a mí, es como si escuchara al Padre. Ahí está la unidad del trabajo de la Trinidad de la obra de redención. Qué hermoso, mis hermanos. Pero finalmente no solamente Jesús le dice a estos judíos que no murmuren, que es el Padre que los trae, sino que ahora le dice la calidad de vida que da el Padre para aquellos que creen. Y este es nuestro tercer y último punto, la vida eterna aquí y ahora, versículo 47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Mi hermano, miremos el pasaje, no dice tendrá, sino que dice que tiene la vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna no comienza en el día que partimos de esta tierra física, sino que la vida eterna comienza en el día que creímos.
No dice vida temporal, dice vida eterna. Y si dice eterna es que no se acaba, no se pierde, no se termina. Comienza y no tiene fin. Qué gloriosa, ¿verdad? Los creyentes no mueren. Los creyentes duermen en este cuerpo físico, pero no mueren. Ya el aguijón perdió su poder de la muerte, perdió su poder. En el creyente la muerte perdió el poder de la muerte sobre nosotros. El poder atemoriza a las masas, a las ciudades, a la gente, y esto lo vimos en el coronavirus, ¿verdad? La pandemia y todo esto, supuesta pandemia y todo lo demás. Eso lo vimos. Y hoy día la gente está friqueada con la muerte. Ahora están metiéndose suero, todos corren ahora, todo gluten free, todo es low carb, todo es salud. La salud es importante, la salud es idolatría porque tienes miedo a la muerte. Distinto. No estoy diciendo que el creyente no deba cuidarse. Debemos cuidarnos. Pero el mundo lo hace porque tiene miedo a la muerte. Pero el cristiano no tiene miedo a la muerte. Tampoco por eso va a ser irresponsable comiendo en gol de correr todos los días. Pero el cristiano no tiene miedo a la muerte. El cristiano no tiene miedo a la muerte. Porque tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Mira, dice un comentarista sobre esto. ¿Cuántos hay que parecen pensar que el perdón y ser aceptado por Dios son cosas inalcanzables en esta vida? Que hay cosas que deben ganarse por medio de un largo camino de arrepentimiento, fe y santidad, cosas que quizás recibamos al final si estamos con Dios. Hay personas que piensan así. Pero no debemos aspirar a la vida eterna mientras estemos en este mundo. Esta clase de mentalidad es un completo error, dice este comentarista. Porque en el mismísimo momento que un pecador cree en Cristo, está justificado y ha sido aceptado y ya no es condenado y está en paz con Dios, y eso de manera inmediata y sin dilación, su nombre está escrito en el libro de la vida, independientemente lo poco que sea consciente de ello, tiene un derecho al cielo que ni la muerte, Satanás, ni el infierno le podrá arrebatar. Amigo que tú estás aquí, esto es una pregunta seria. Si tú te mueres hoy, ¿a dónde irá tu alma? Y quiero que medites sobre esto. Si tú te mueres ahora mismo, si saliendo de aquí tienes un accidente, si en la noche se te sube la presión y el corazón te explota, ¿a dónde va tu alma? Porque si tú no estás seguro hoy, ¿a dónde va tu alma cuando cierres los ojos? No sabes dónde los abrirás. Tienes que pensar y meditar y reflexionar en esta predicación hoy. Porque el llamado de Dios es a darte vida eterna, pero esa vida eterna se encuentra en Cristo solamente. Tú has reconocido tus pecados, tu impotencia de salvarte y has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú has aceptado como un regalo la salvación que Cristo ofrece, entregando tu vida y viviendo para Cristo porque Él es la única razón de tu existencia. Ha pasado en tu vida eso que hablamos ahorita, que hay un deseo y de momento abres tus ojos y te ves como un pecador que merece el infierno y de momento ves a Cristo como el Salvador que todo merece y ha cambiado tu vida del cielo a la tierra. ¿Ha pasado eso en tu vida? No estoy hablando de perfección, pero estoy hablando de un cambio de principio de vida. Son preguntas muy solemnes que nadie quiere hacerse. Pero tienes que hacerlas. Es de las más importantes. ¿A dónde abrirás los ojos si los cierras aquí en la tierra? La buena noticia es que hoy, aquí y ahora, Jesús puede darte vida eterna. Por eso Él te llama a que dejes de murmurar como los judíos. Esa murmuración que parte de la incredulidad, y te arrepientas de tu vano razonamiento y vengas hoy con una bandera de rendición al Señor pidiéndole que te perdone, que te salve de tus pecados, que te limpie de tu maldad, que tu corazón te lo cambie por un corazón nuevo y una voluntad nueva y una vida nueva. Él te la dará si tú se la pides. Porque dice el texto que Él no rechaza a nadie que venga a Él. Hoy, iglesia, ¿qué esperanza tenemos en Cristo? ¿Qué esperanza segura?
Sí habrá enfermedad, sí habrán problemas, sí hay situaciones económicas, sí el mundo no está bueno, sí están pasando muchas cosas. Y sí se pueden perder muchas cosas como vimos la vez pasada. Pero la esperanza eterna que hemos recibido en Cristo, nadie nos la puede arrebatar de la mano. Está segura, porque está en sus manos. ¿Qué tal si oramos al Señor? Padre, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre y damos gloria. Aleluya. Por tus bondades, por tu misericordia, Señor, y por la grandeza que hay en tu palabra. Yo te ruego, Dios, yo te ruego, Señor, que tú afirmes el llamado de aquellos que tú has salvado en esta mañana por medio de la predicación de tu palabra. Que nos hagas vivir en conformidad a la teología que decimos creer, Señor. Si nosotros hemos creído que tú tomaste la iniciativa en la reconciliación y en la salvación, Señor, que seamos nosotros los primeros en reconciliarnos y pedir perdón y arreglar las relaciones, Señor, que están rotas. Mira nuestros matrimonios, mira nuestra familia, mira nuestros amigos, Señor. Convéncenos de pecado como iglesia. Igualmente, Señor, recuérdanos la esperanza que tenemos en ti, Señor, que la ansiedad no sea lo que domine nuestra vida, porque ya el peor enemigo fue vencido y fue el pecado y la muerte por consecuencia del pecado, Señor. Oh, Señor, que la cruz redefina todo lo que hacemos y pensamos. Y te ruego, Señor, una vez más, que tú traigas uno más para tu gloria. Acabamos de leer en tu palabra, Señor, que tú eres el que obra por medio del evangelio, enseñando en los corazones, dando arrepentimiento a las vidas para que vengan a ti. Te ruego que tú salves uno más esta mañana para tu gloria, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.